Buenas, mi nombre es Daniel Vallejo y os voy a presentar una de las Bultaco que hemos hecho. Venimos de Vegas Garage. La base es una Bultaco Frontera 370 del año, creo que el 74. Era una moto que estaba bastante estropeada, pero bueno, como base nos pareció que era una buena base. Que hemos hecho una transformación a una moto de flat track. Ahora os voy a explicar un poquito lo que le hemos hecho a esta moto. A nivel de chasis, primero hemos cortado el subchasis y hemos aprovechado lo que es la curva del subchasis antiguo y lo hemos traído más cerca de lo que es el depósito, más o menos a esta altura. Además de eso, hemos cogido y hemos cambiado la horquilla, todo el tren delantero. Esta horquilla es una horquilla de Kawasaki Zephyr que la hemos adaptado para que pudiera estar en esta moto, ya que es una horquilla de carretera, es lo suficientemente dura como para andar bien en el circuito. Le hemos puesto un manillar de Yamaha SR500 que por anchuras y alturas nos iba muy bien para lo que es el dirt track. También hemos cambiado los amortiguadores, que hemos puesto unos ISS para que fuesen más progresivos y fuese mejor la moto. En el tema de ruedas hemos utilizado unos bujes de CRF tanto delante como atrás para poder modernizar un poco la moto y adaptar también un plato corona más grande y un disco de freno que le hace mucha falta, porque ya que en el dirt track necesitas poder derrapar, se calientan mucho los frenos. Unos aros de 19 pulgadas y unos neumáticos también Maxxis de dirt track de 19 pulgadas. Y hemos puesto un disco de 240 y un plato de 54 dientes de CRF. Una pinza de freno y bomba de freno de Honda Dominator, para que tuviese más potencia de frenada, ya que nos interesa que derrape un poco. Que para poder utilizarla bien hemos tenido que modificar y mecanizar una pieza para poder retrasar el punto de palanca del nuevo pedal de freno, ya que al cambiar las distancias el efecto palanca se había cambiado y hemos tenido que hacer un poquito el cálculo para poder hacer la misma presión y tener un freno bastante blandito. Y luego, en lo que es la parte de carrocería, hemos utilizado un portanúmeros delantero de una Suzuki RM de los años 90. Estos son unos protectores simples de dirt track para la horquilla. Hemos adaptado los portanúmeros traseros que tenía la propia Bultaco Frontera, ya que hemos puesto un colín de Bultaco Astro, pero ya que este chasis es más ancho lo hemos tenido que adaptar. Después de lo que es el colín, lo que hemos hecho es un asiento hecho a mano también por nosotros. El depósito es de una Bultaco Pulsan MK11 también, que es diferente al que lleva origen, pero para nosotros iba perfecto. Y luego a la hora de elegir los colores, lo que hemos hecho es adaptar una pintura clásica de Bultaco que se utilizaba en una Pulsan, pero para esta versión, para hacerlo una dirt track. También le hemos tenido que poner un acelerador nuevo, un dominó, para que la potencia se entregara mejor. Luego pasamos a la parte del motor, hemos cambiado el cigüeñal, hemos cambiado el pistón, también hemos hecho unas cuantas modificaciones. La primera de ellas ha sido una modificación de la caja de láminas, ya que estas motos no la traían, y hemos puesto una caja de láminas de un año o dos más moderno, que sería de una MK12. Esto lo que ha hecho es que la moto vaya mucho más suave a la hora de acelerar, o sea, ya no es tan brusca y consume menos y aprovecha mucho más la gasolina que entra. También tuvimos que modificar los transfers de admisión, tanto el de la entrada de la caja de láminas, que estaba cerrado y lo abrimos bastante, como los interiores, para ganar un poco más de potencia. Ya que habíamos puesto también la caja de láminas, tuvimos que modificar el pistón abriendo una ventana para que los gases entraran más fácilmente y fluyera mucho mejor. Como ya habíamos modificado todas esas cosas, el encendido electrónico era lo siguiente que teníamos que hacer, ya que esta moto traía un encendido de platinos y como suelen dar problemas, creímos que era mejor cambiarlo. Hemos tenido que volver a colocar las bobinas con un plato que hemos mecanizado para poder utilizar la chaveta, porque ya que habíamos cambiado el encendido, el punto exacto donde tenía que hacer la chispa se había modificado. Entonces tuvimos que hacer un plato de bobinas nuevo para volver a posicionar en el sitio que correspondía y poder meter la chaveta y que fuese mucho más seguro y mucho más difícil que se pudiera cambiar ese punto de encendido. Además de todas esas cosas que hemos hecho en el motor, pusimos un escape que lo han hecho a mano, los de Blazer, que nos ha dado bastante más potencia y estamos muy contentos con el rendimiento que nos ha llegado a dar. Y bueno, este es un poquito el resultado, la verdad que estamos satisfechos. Es una moto que ya está probada, que la hemos llevado a algunos eventos y la primera carrera que participó fue en el West & West, en la que nos pudimos clasificar hasta la final de la categoría Vintage. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias.